gustaría compartir la palabra del Señor, una exhortación para todos nosotros, que nos sirva de muchísima bendición. Y me gustaría comenzar con una pregunta, que precisamente esta pregunta será lo que es el título de mi mensaje que en esta mañana voy a compartir con vosotros. La pregunta es muy directa. Es: ¿vives para agradar a Dios? ¿Verdad que es una pregunta súper directa? ¿Vives para agradar a Dios? Y no se penséis que yo vengo en esta mañana a bombardearos y yo a hacer como hacían los fariseos, que ni con un dedo querían ellos tomar las cargas que obligaban a llevar. Quiero decir, antes de exponer mi exhortación, que en mi lucha cada día por mi vida cristiana, lucho contra mí mismo para poder agradar a Dios en cada momento de mi vida. ¿Lo han escuchado bien? Es una lucha, me lo digo a mí mismo, cada día. Y cuando me equivoco me pongo de rodillas y enseguida busco el rostro del Señor y pido su amparo, su ayuda, su fortaleza, su restitución, porque como ha dicho nuestro hermano y nuestro otro hermano, no todo es camino de rosas. Y hay veces que nos puede ocurrir como le ocurrió al sacerdote Josué, que se vio envuelto ¿en qué? En un montón de llamas, de humo, y sus vestiduras se ensuciaron. Así que, de la mano del Señor, cada día, hermanos, si alguna vez nos equivocamos, si damos un mal paso, una mala contestación, una queja, cualquier cosa que lógicamente Dios no quiere, porque Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo, hemos de volvernos inmediatamente para que eso no duerma ni anide, se enquiste y se haga, ¿verdad?, luego dificilísimo de quitar. Vivir al momento, al día, de la mano del Señor. ¿Vives para agradar a Dios? Es posible que alguien pueda decir: bueno, pues trato de agradar a Dios, en algunas cosas de mi vida trato de agradar a Dios, en la mayoría no puedo, porque hoy vivimos en una sociedad que es casi imposible agradar a Dios, porque nos están sometiendo a base de leyes, de esto, de aquello y de lo otro. Yo te contesto sencillamente una respuesta que aparece en Hechos de los Apóstoles, que la palabra nos dice directamente que lo más importante es agradar a Dios antes que a los hombres. Por encima de todo. Nos pueden criticar, incluso podemos perder honores, podemos perder incluso, no lo sé, hasta trabajo, no lo sé. Pablo decía a las iglesias de Antioquía de Pisidia, cuando está hablando en el libro de Gálatas: si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Señor. Y tenemos que empezar por ahí, porque hemos de agradar al Señor en nuestras vidas. Pero, ¿qué expresión y qué versículo podríamos utilizar para que no sea yo el que lo diga? Pues mira, hermano, en Colosenses capítulo 1 y versículo 10, leemos este primer versículo y luego, ¿verdad?, como es mi estilo, pasaremos por otros muchos versículos que apoyen y defiendan esta exhortación que me hago a mí mismo y también a vosotros. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Así que todos los que en un momento dado tenemos alguna duda o decimos o pensamos que, bueno, pues yo si agrado al Señor un 50%, yo creo que está bien. Seguro que otros lo agradarán menos, no me cabe duda. Pero es que Dios te está diciendo que has de andar como es digno de Él y agradarle en todo, en todas las facetas de tu vida, en todo momento. Tienes que agradarle. Y esto, hermanos, como Pablo le transmite a Timoteo en la segunda carta y capítulo 2, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque la vida cristiana no se puede vivir sin esforzarte.
Si tú te relajas y dejas que la corriente te lleve, no podrás nunca agradar a Dios. Y ahora a través de cada versículo que vayamos viendo, te darás cuenta cómo es así. Y todos tenemos una lucha abierta. Todos. No hay nadie que no la tenga, ¿eh? Porque algunas veces pensamos, por ejemplo, si yo tuviera una vida económica alta, si yo tuviera, yo podría agradar a Dios más. Ya te digo yo que no. Porque la Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No pienses que porque tuvieses más dinero, tuvieses, no sé, un trabajazo en el cual una posición social tuvieses tu casa ya pagada, tu chalet, todo lo que quieras, un buen coche en la puerta, tú podrías agradar a Dios mejor, porque no, eso no tiene que ver nada con estas cosas. ¿Os acordáis cuando el Señor le contó aquella parábola en Lucas? Aquella vez que, ocasionado por aquellos dos hermanos que venían y decían: Señor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿No sabéis que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Entonces, ¿en qué consiste? Pues en conocer a Dios, en tener temor reverente en nuestros corazones de Él, en ser guiados por Él, en depender de Él, en confiar, en situar nuestra vida en Él, cerca de Él. También cuando termina, hermanos, el Sermón del Monte, los 3 capítulos, desde el versículo 24 en adelante del capítulo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pues le compararé a un hombre prudente, ¿verdad? Que cuando su vida fue a situarla donde mejor la tuvo que situar, se preocupó de que estuviese en el mejor lugar, que es Cristo, que es la roca. ¿Para qué? Para que cuando vengan los vientos, salgan los riachuelos y supen los huracanes, soplen contra nosotros, nuestra vida, como está bien fundada, bien arraigada en el temor, en el poder de Dios, en la gracia, en la misericordia, en el Espíritu Santo, pues esa casa no va a caer jamás. Pero si nuestra vida, ¿verdad?, la tenemos, aunque seamos cristianos, dependiente de un buen sueldo, de tener una buena posición, de que todos nuestros bienes estén pagados, hayamos acabado todas estas cosas, si esa es nuestra confianza, habremos puesto nuestra confianza en el exterior, no en el interior, no en el Espíritu Santo, no en el poder de Dios, no en el señorío de Cristo, hermanos. Y la Biblia nos recuerda a todos nosotros en esta mañana que hemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Es una obra que comienza, pero que no, hermanos, que no tiene fin. Damos un par de vueltas atrás a la Biblia y en Filipenses capítulo 1 también nos dice la Escritura, también en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Cada vez que el Señor nos habla, hemos de aprobar a Dios, aprobar lo mejor, no reprobar. Decir, bueno, yo esto no es para mí, yo esto no lo quiero, esto es difícil, esto es complicado. Y no olvidemos, querida Iglesia, que Dios nos sigue recordando que hemos de entrar ¿por qué puerta? ¿Por la ancha o por la estrecha? A ver, que alguien me lo diga. Entrar por la puerta estrecha, porque lo ancho es muy fácil. Pero cada vez que se toma el camino ancho terminamos muy mal. Terminamos cayendo en pecado y sufriendo todas sus consecuencias. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de nuestro Dios. Así que esta es la idea. ¿Vives para agradar a Dios? ¿Vives para agradar al Señor? ¿Te preocupas? ¿Te preguntas? ¿Te aconsejas? ¿Luchas? Porque partimos, por ejemplo, de una idea, como nos dice Primera Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 2, el pueblo judío no agradó a Dios. Y dice esta expresión, no agrada a Dios. Fíjate qué expresión. En Primera Tesalonicenses 2. Vamos a ver primero
la idea del trabajo del apóstol San Pablo, que sí que agradaba a Dios, cómo era su encargo, cómo era su exhortación. Versículo 9 en adelante. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Un pueblo que estaba llamado a ser luz, principalmente a agradar a Dios, a tomar en serio los utensilios del Señor, a ser ejemplo de todas las naciones. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Tropezaron. Cuando vino el Señor Jesucristo, para ellos fue un tropiezo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no quisieron recibirle, trataban de matarle. Al final, ¿verdad?, le mataron. Aquí lo hemos leído, dice, y no agradan a Dios. Ahora el Selat, como dirían los salmistas, es tuyo y mío. ¿Y nosotros cómo en nuestra vida? ¿Recibimos la palabra de Dios como palabra de Dios y no de hombre? ¿Recibimos sus encargos, sus exhortaciones? ¿Nos las tomamos en serio o únicamente las observamos muy por encima? Que no nos ocurra como le pasó a este pueblo. Puedes leerlo en Malaquías, y también en Jeremías. Los que tenían la ley de Dios no llegaron a conocerle, no me conocieron, dice la palabra. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no conocemos su palabra, si no pasamos tiempo con Él? En el capítulo 23 de Jeremías, también en la exhortación que Dios les está dando, les dicen, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír a mi pueblo mis palabras y hubieran hecho que mi pueblo se hubiese convertido de sus malos caminos. El secreto del Señor. Aquel que David, después de haber pecado gravemente contra Dios, él dijo que en los secretos de Dios, Dios le había enseñado sabiduría. ¿Cuánto tiempo pasas en el secreto con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas de rodillas de su mano llorando? ¿Cuánto tiempo ayunas? ¿Cuánto tiempo buscas el rostro del Señor para agradar a Dios? ¿Cuánto te renuncias del mundo y de tantas, ¿verdad?, ofertas que tenemos los creyentes, que al final nos dificultan, nos apartan, nos apagan y nos quitan de poder agradar a Dios en nuestras vidas? Tristemente estas cosas ocurren. Pero la palabra de Dios nos sigue, hermanos, dando instrucciones para nosotros. Primera Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Las instrucciones las tiene en la palabra de Dios. Aquí vas a ver cómo Dios te está enseñando, discipulando y guiando para que puedas ser de agrado al Señor, en la llenura de palabra. Hemos leído anteriormente que el pueblo judío no agradaba a Dios, pero ¿por qué? Porque eran unos desobedientes. Cuando tú lees en la ley de Dios, sobre todo en Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, cuando el siervo del Señor está reclamando la atención diciéndole, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y las palabras que yo te mando hoy estarán muy por encima de tu corazón, por encima de tu corazón.
Y hablarás de ella estando en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por los caminos. La atarás en tu mano como una señal. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y también las tendrás en tu frente como frontales. La palabra de Dios. No cuentos de chinos, no malos consejos. La palabra de Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre sea maduro, capaz de poder agradar a Dios mediante su palabra. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra del Señor, querida iglesia de Alchena? ¿Cuánto meditas en ella? ¿Cuánto dependes de ella? Bienaventurado el varón que no anda en consejos de maldad, que no se ha sentado en silla de escarnecedores y en camino de pecadores andado. ¿Cómo será? Aquel que pone su delicia en el Señor será como árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son llevados como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán en el día de la congregación. Bienaventurado el varón. Y Dios nos está instando a que nos bebamos su palabra, a que vivamos por ella, a que insistamos en ella, a que nos llenemos de ella. Hemos leído, hermanos, que Dios nos da las instrucciones. Cuando sigues leyendo estos capítulos, ¿verdad?, nos habla de nuestra propia santidad. Y versículo 3, 4, 5, que ninguno engañe a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta es la manera que tenemos de agradar a Dios. ¿Exentos de qué? Exentos de todo engaño. En Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, leemos el primer versículo que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. Porque Dios quiere que seamos personas de verdad. Dios no quiere que estemos, hermanos, enraigados en el pecado, hacernos amigos del pecado, que juguemos con el pecado. Al final, la Escritura nos dice también desde el Antiguo Testamento: cazadme las zorras pequeñas. Y no vayamos a olvidarnos que los pecados pequeños al final corrompen nuestras vidas, aquellos que pensamos que no son importantes. La palabra del Señor nos recuerda que hay que cazar las zorras pequeñas, porque todos aquellos pecados pequeños al final van llevándonos cada día más hacia la ruina. Y tenemos que aprender a no colar el mosquito y luego tragarnos el camello, a vivir cara a cara delante del Señor, hermano. En Efesios capítulo 4 también nos recuerda unos versículos que nos harán muchísimo bien. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas cosas son las que no agradan a Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? Quítense de vosotros. Porque Dios está haciendo una radiografía y está viendo que esto son cosas tóxicas, son cosas cancerígenas para la vida de un cristiano. Y cuando vamos al médico y el médico te dice: oye, tienes un problema ahí, que esto hay que quitarlo rápidamente, porque si no, al final va a ser un problema que te va a llevar a que rápidamente te pones serio. Enseguida sacas número, estás deseando que te toque porque estás intranquilo. Pues esto es así. Dios nos está diciendo que nos examinemos, y cuando nos damos cuenta que tenemos en nuestras cosas ciertas cosas que son tóxicas, que son cancerígenas, que impiden el fluir con el Espíritu Santo, el tener una buena relación con Dios, que perdemos la comunión, hay que quitarlas de en medio lo antes posible. ¿Cuál es la idea exacta? Pues vivir en el poder del Espíritu Santo, hermano. Dos cosas que Dios no quiere que estén en el cristiano. Una, que no contristemos al Espíritu Santo, y otra, que no apaguemos al Espíritu Santo. ¿Es que podemos contristar al Espíritu Santo? Pues claro, si no en Efesios, hermanos, 4:30 no nos diría el apóstol: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no nos lo diría tampoco Primera de Tesalonicenses 5:19: no apaguéis el Espíritu.
nuestras actitudes pecaminosas, nuestras actitudes cuando hacemos comentarios que están podridos, cuando nos acercamos a algún cristiano, sobre todo, bueno, da lo mismo el día que sea, le amargamos la vida, lo hundimos, cuando utilizamos conversaciones que no son de agrado del Señor, apagamos el espíritu. Cuando vivimos en pecado, cuando practicamos el pecado, contristamos al Espíritu Santo. Y la idea, hermanos, es vivir en el poder del Espíritu Santo. Y esto, como digo muchas veces, es una lucha que tiene el cristiano frente a sí mismo, frente al mundo y frente a todo lo que se oponga a lo que Dios dice. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque uno va a luchar siempre contra el otro y no puede servir a dos señores a la vez. Así que la lucha del cristiano es por agradar a Dios. Y esto muchas veces, hermanos, nos cuesta mucho trabajo, por muchísimas razones. La principal es porque somos, ¿verdad?, enemigos por naturaleza de Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una epitumía, una concupiscencia que nos lleva al pecado donde Satanás conecta muy bien con nosotros. Pero nosotros tenemos que andar en el poder, en la llenura, en el despertar, en el aliento del Señor, en su palabra. Y además, no podíamos vivir la vida cristiana si Dios no nos hubiese dado su Santo Espíritu. Por demás, es que yo estuviera aquí golpeando la piedra, no serviría para nada. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Así que si podemos, al escuchar a Dios, es porque Dios nos ha dotado de su naturaleza. Él nos ha equipado de lo necesario para que podamos obedecerle. Si no, no podíamos obedecerle. Estaríamos simplemente dando golpes de ciegos, no podíamos hacer nunca nada. Efesios capítulo 5, también recibimos una exhortación para agradar a Dios que es realmente maravillosa. Dice así, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino todo lo contrario, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué importancia tiene, hermanos, este versículo? En todos los versículos que he mencionado, todos están con la idea de cuidado cómo andamos. Porque el andar del cristiano tiene que ser un andar distinto, como hemos leído al empezar el culto, a lo que éramos antes. No podemos andar en reverdía, no podemos andar en envidia, no podemos andar en aborrecimientos, no podemos andar en deslealtades, no podemos andar con pecados presentes que no se confiesan y que no se aparta uno de ellos. No se puede andar así. Tenemos que andar como siervos del Señor, como cristianos, como personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que nos hemos apartado, que queremos agradar a Dios, que somos personas de comunión, que venimos todos los domingos y tomamos del pan y del vino, porque no tenemos pecados en nuestras vidas, ni escondidos, ni de ninguna de las maneras, porque antes de ello hemos pedido disculpas al Señor, hemos pedido perdón a los que hemos podido ofender, y Dios, ¿verdad?, ha renovado nuestras vidas. Pues es muy importante mirar con diligencia cómo andemos, y no lo podemos hacer como necios, tenemos que hacerlo como sabios. Y un cristiano sabio, la primera pretensión que tiene en su vida es la de agradar a Dios. Agradar, dice la Biblia, a aquel que le tomó por soldado. Qué hermoso es que te levantes cada día y digas, Señor, hoy de nuevo me das la oportunidad de poder agradarte. Señor, revísteme de ti, dame fuerza de ti, dame tus ojos, dame tu corazón, dame tu alma, dame tu palabra, dame tu fuerza, Señor, dame tu aliento, porque sé que ahora me voy a meter en un lugar, en mi trabajo, en esto, en aquello, donde tengo, ¿verdad?, grandes multitudes que van contra mí y lo único que pretenden es hacerme caer o que yo peque o sacarme de mis casillas, como el siervo del Señor comentaba. Pero no es lo mismo escuchar, ¿verdad?,
el consejo de los necios que el consejo del Señor. Vivir en la reprensión del Señor, vivir en Él, delante de Él, revestirte de Él, vestirte de toda su armadura para que cuando salgas de tu casa y en tu propia casa tú puedas hacer frente a todo lo que nos viene. Así que, hermanos, todo esto es una realidad. La idea exacta del cristiano es vivir en el poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando no agradamos a Dios, cuando no le damos importancia a las cosas, cuando empezamos a vivir en la carne, ¿qué es lo que ocurre? Que no podemos agradar a Dios. Es imposible. Este versículo es tal cual aparece, en Romanos 8:8. Léelo así, tal cual. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque nosotros no hemos sido nacidos de nuevo para vivir en la carne. Hemos nacido de nuevo para vivir en el poder del Espíritu Santo, para vivir una vida espiritual. Y todo nuestro ser, dice la Biblia, en Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado irreprensibles, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, ¿eres un aliado de Dios o más bien te retraes? ¿Eres alguien que simula, que no se agarra a los preceptos del Señor, que piensas que los mandamientos del Señor son gravosos, que vive con una mano adentro y otra afuera? No, así no se puede agradar a Dios. La fe es la completa certeza de poder descansar en Él, en el que Él está dirigiendo nuestra vida, aunque pasemos por donde pasemos, aunque como cuando cantamos en ese cancionero número 4, aunque me llamen lo que me llamen, aunque me digan lo que me digan, confío en el que Dios está haciendo su obra en mi vida, y Él, como dice, hermano, Romanos 8:28, sabe perfectamente que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, agradándole en todo, porque todas las cosas nos ayudan a bien, agradándole en todo. Es que cuesta, agrádale en todo. Porque en un momento que te lo dejes, no vas a agradar a Dios en nada, nada más que en migajas. En todo. Pero Dios lo sabe. Ámale, entrégate cada día más. Pídele, suplícale, ponte de rodillas, llora. Si no puedes vencer, sigue clamando al Señor. Sí, hermano, no se puede vivir. Una expresión simplemente que añado aquí, la vida del Señor Jesucristo con la de Pedro. Uno de los momentos que más me gustan, una de las conversaciones que más bien me ha hecho de todas las que veo entre el Señor Jesucristo y Pedro. Cuando eras más joven, cuando eras inmaduro, te ceñías e ibas donde querías, hacías lo que querías, tú mandabas. Te daba el arrancón de caballo y parón de burro cada vez que querías. Pero cuando seas maduro, tenderás tus manos para que el Señor te guíe. Amén. Qué bueno. Se me ponen, hermano, aún los pelos de punta. Ya hace un montón de años que le di al Señor la mano. Es que es mi ejemplo de mi inmadurez, de hacer lo que me daba la gana, de interpretar la Biblia como quería. De cuando el siervo compartía alguna escritura, yo decía, eso no puede ser así, eso es imposible. No, lo que era imposible era yo. Yo he llegado a decir, eso no puede ser así. Yo no se lo decía al siervo, en mi inmadurez. Pero qué bueno es, ¿verdad?, seguir persistiendo, escuchando. No es mi palabra como el fuego y como martillo que quebranta la piedra. Deja que el Señor quebrante tu vida. Si no es el momento hoy, lo será mañana. Pero no tires la toalla. Estás llamado a agradar a Dios. Cuando Dios hace un balance de tu vida, querida iglesia, ¿qué nota te pone Dios? ¿Cuál es tu nota? ¿Cómo habla Dios de ti? ¿Qué es lo que dice de ti? Por ejemplo, cuando Dios dio testimonio de Job, ¿qué dijo? Hubo en la tierra de un varón llamado Job. Este era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué balance Dios hace de ti? Por ejemplo, cuando Dios habla del pueblo de Israel,
en 1 Corintios capítulo 10 y versículo versículo 5 dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. De la mayoría y de una gran mayoría no se agradó Dios. Y dice que quedaron postrados en el desierto. Esto también quiero añadirlo de la mano de un versículo que encontramos lo que será el fin de la cristiandad. En el último mensaje, ¿verdad? Dice que habrán cristianos demasiado orgullosos que dirán: porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto no es agradar a Dios, porque Dios les contesta y les dice: ahora yo te voy a decir lo que realmente tú eres. Tú has dicho lo que tú eres, ¿verdad? Como cuando David era pequeño y le dijo a su padre: papá, mido 3 metros. ¿Se acordáis de aquello? Y él dijo: ah, sí, a ver. Y trajo su varita y dijo: mira, 1, 2 y 3. Claro, medía 3 metros con su vara. ¿Cuántos cristianos dicen que son la creen de la creen con su vara? Porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios te dice: tú lo que eres un pobre, desventurado, pobre, ciego, cojo, lo tienes todo tuerto, no tienes nada. Ahora yo te aconsejo que de mí compres. Compra de mí. Compra oro, yo tengo oro. ¿Quieres vestirte bien? ¿Que yo te vea bien? Pues yo te doy una vestidura. ¿Quieres ver cómo tienes que ver? Yo tengo el mejor colirio que existe. Hermanos, tremenda la palabra de Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios así? Muchas veces decimos: ya es que llevo ya muchos años sirviendo a Dios, esto, aquello y lo otro. Pues torpe. ¿Qué te dice la Escritura? Siervos inútiles somos, porque hemos hecho aquello que tenemos que hacer. ¿Qué te piensas? ¿Que cuando llegues a la presencia del Señor va a pasar como en Hollywood? ¿Crees que Dios se va a quitar de su trono y te va a poner la alfombra roja para recibirte porque llevas no sé cuántos años sirviendo al Señor como tú dices que estás sirviendo? Pues lo único que te puede pasar es como aquellos dos que subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el uno era publicano. Y aquel que se creía que era tan listo decía: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, porque yo no soy un pecador como ellos, ni soy un avaro, ni soy esto. Yo doy diezmo, hago. Eso es lo que él era para él. Esa justicia no pasó del techo, no piensen que llegó a ningún sitio. ¿Veis? Sin embargo, la de Cornelio llegó a los cielos. Y Dios le premió con la salvación, y Dios hizo todo lo que tuvo que hacer para que fuese salvo. Así que, hermanos, Dios se agrada de ti, Dios no se agrada. La pregunta es: ¿por qué no se agradó Dios del pueblo de Israel? Por 2 cosas. Principalmente por 2 cosas. La primera, porque no pusieron fe en sus palabras. Lo puedes leer en hebreo. No pusieron fe al escuchar la palabra de Dios. Escuchaban y decían, como dicen muchos. Hace poco yo, en un mensaje que hacía en Cieza, yo les recordaba que nuestro hermano, nuestro querido pastor, a través de los años sabéis que en ciertas temporadas del año nos traía un buen siervo de Dios, que lo teníamos toda la semana, 4 días, 3 días, y eran hombres de Dios, que él ya los conocía y sabía que eran necesarios porque eran dones de la Iglesia y que nos hicieron mucho bien. Pues yo escuchaba algunas expresiones. ¡Madre mía! ¡Qué semana! ¡Qué estudio! ¡Qué palabra! ¡Qué mensaje! No te preocupes, el lunes las vidas eran iguales. Tal cual. Y han pasado 30 años y las vidas siguen iguales. De algunos cristianos que decían, ¡qué palabra! Es el pueblo de Israel. No pusieron fe. Hermanos, aquí en este púlpito se suben hermanos hermosísimos que predican. Yo me voy rico y luego durante la semana cuando vuelve a salir los vuelvo a escuchar una y otra vez y los recomiendo. Pero si tú no te bebes la palabra de Dios y crees que es para ti, no te sirve para nada. La palabra de Dios es para ti. Yo he dicho esta mañana que este mensaje es para mí. Y cada día lo procuro, lo lucho, lo necesito, me doy cuenta. Tengo que vivir agradando a Dios cada día en mi vida. Porque represento los valores celestiales y tengo que agradar a Dios. Y tengo que ser un ejemplo para mi mujer, para mis hijos, para mi nieta, para mi padre, para mi congregación, para vosotros, para mi pueblo. Esta mañana me levantaba buscando el rostro del Señor, ponía mis estados, como estáis acostumbrados todos los que se metéis a verlos,
Y en una de las fotos que he puesto con mi mujer, una foto que me agrada, que estamos en una campaña, enseguida alguien me ha contestado, un repartidor de los que me trae género, y me ha dicho, se lo compartía con gozo a mi esposa, y me ha dicho, Carmelo, ¿cuándo me vas a dar uno de esos libros de los tantos que escribes? Digo, gloria a Dios, el jueves mismo sin falta, hermano, qué bendición, por una foto que podéis meterse en mi estado y verla, como estoy con mi mujer en una campaña enseñando el último libro. Gloria a Dios, ya es un motivo de poder dar testimonio, de dar un libro, de invitarle a la reunión, de tomarnos un café, de hablar, y se abre ahí una puerta que al final esto, hermanos, lo que nos dice es un momento hermosísimo para agradar a Dios. Así que, ¿por qué el pueblo de Israel no agradó a Dios? ¿Por qué tantas personas no agradan a Dios? Porque no ponen fe a sus palabras y reglón seguido, ¿qué dice la Escritura? Vivieron en pecado. Recordemos aquella escena de 1 de Corintios, capítulo 10, 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Ni seamos idólatras. 8. Ni forniquemos. 9. Ni tentemos al Señor. 10. Ni murmuremos. Vivieron en pecado. Como aquí está la palabra, lo leéis luego tranquilamente en vuestras casas. Necesitamos ser personas de fe. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Aclarémoslo. Necesitamos ser personas de confianza, defender la postura, como vemos en Números 14, 8 y 9, la postura de Josué y Caleb, cuando se rompieron sus vestiduras y hablaron al pueblo y le dijeron, si Dios se agrada de nosotros, nos dará esta tierra. Y no importa lo grandes que sean, ni lo difícil que sean, ni los vicios que tengan, porque Dios nos va a entregar, ¿verdad?, en nuestras manos a aquellas personas que vamos a llevar a los pies del Señor, porque son el trofeo del Señor, es su trabajo. Y el Señor no quiere que nos vengamos atrás. Unas palabras tan hermosas también que quiero compartir con vosotros, que aparecen en Jeremías. Posiblemente es algo que Jeremías estaba pasando un momento muy difícil en el capítulo 15, pero Dios le da un consejo grandísimo. Dice la Escritura, versículo 19, por tanto así dice el Señor, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes. Pero ¿quién va a estar más grande, más fuerte y nos va a poder defender más que si estamos en el Señor? Si le amamos de verdad, si le servimos. Una cosa, hermanos, quiero decir. Somos capaces de decir cuando vamos a hacer algo, Señor, ¿te agrada esto que voy a dar? ¿Esto que voy a hacer? ¿Este paso que voy a dar? ¿Te agrada? ¿De cuántas cosas nos ahorraríamos? Señor, ¿te agrada este paso? Señor, si yo hago esto, ¿te va a agradar? Y la palabra de Dios te va a contestar. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobándolo antes de hacerlo. Una pregunta cariñosa entre nosotros. ¿Verdad que si antes de dar un paso y de haber hecho una cosa hubiéramos consultado con el Señor o con gente santa, temerosa de Dios, ciertos pasos no los hubiéramos dado, ciertas compras no las hubiésemos hecho, ciertas uniones no las hubiésemos llevado a cabo nunca? No me contesten. Ya sé que es así. Y luego cuando comprobamos aquello que le agrade a Dios, ¿qué hacemos? ¿Damos el paso o nos echamos atrás? ¿Damos un mal paso o realmente hacemos aquello que le agrada a Dios? Respuesta. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis. Es la respuesta del Señor. Termino con un versículo.
un versículo que se encuentra en Apocalipsis, que quiero cerrar el mensaje, en Apocalipsis, en Hebreos. Quiero cerrar mi mensaje con este versículo, Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a volver a leerlo. Hermanos, si me paso 5 minutos no pasa nada, que os ahorráis toda la tarde, que no tenéis culto. Así que, que vais bien, ¿eh? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud a Dios. Y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole. Como hemos visto en Colosenses 1:10. En todo, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios, gracias por esta mañana. Un privilegio estar aquí en nuestra iglesia y compartir tu palabra. Dios mío, gracias por la exhortación que me has dado esta semana para mí y para el pueblo de Archena. Te bendigo y te doy las gracias por ello, Señor. Ojalá que nuestras pretensiones, nuestros pensamientos siempre sean en ti. Y como Pablo decía, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que hay una virtud, un buen nombre, todo aquello, en esto pensar. Oh Padre, que así sea. Yo te bendigo, Señor. Bendigo nuestra iglesia, bendigo a mi pastor, a toda su familia, a todo, Señor, el equipo de trabajo que formamos. Bendigo a Archena, Señor, a nuestra excelentísima Patricia, nuestra alcaldesa, a todo su equipo de gobierno, a la policía, a todos los servicios que están en eminencia. Señor, te ruego, Señor, que bendigas, Señor, nuestras iglesias del Valle del Segura y que tú nos hagas mucho bien, Señor. Sigue cuidando de nosotros y protegiéndonos, Señor, y permitiendo que llevemos almas a tus pies. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.